Más allá de lo ignorado que pueda estar, el sistema de guardado es un elemento importante a la hora de integrar al jugador en la experiencia. Son necesarios desde que los juegos dejaron de ser experiencias extremadamente cortas para empezar a hacer énfasis en el avance y, con ello, en la necesidad de establecer puntos seguros, por así llamarlos, en los que el jugador puede sentir un alivio al no tener que repetir todo el proceso de nuevo, a pesar de que este concepto haya tardado en evolucionar. En la tercera generación empezaron a hacer acto de presencia los primeros sistemas de guardado. Y sí, más que sistemas de guardado como tal, eran sistemas de contraseña. Sí, había juegos como el primer Castlevania o el primer Ninja Gaiden que no tenían sistema de contraseña, por lo que exigían ser pasados de una, permitiendo múltiples errores de parte del jugador al tener continuaciones infinitas, pero al mismo tiempo forzándolo a llegar al final en esa partida al no haber modo de acceder a cada nivel salteándose los ya pasados. Los sistemas de contraseña fueron una respuesta a este problema en la mayoría de casos, teniendo una contraseña diferente para cada nivel, la cual se le develaba al jugador al llegar a dicha instancia. Una combinación de continuaciones ilimitadas y un buen sistema de contraseñas parecía el mejor modo de ofrecerle al jugador una experiencia desafiante a la par que no resultase muy agobiante o injusta. Porque sí, no podía faltar obras como los Super Mario Bros. Que dan pocas continuaciones o directamente ninguna, solo un puñado de vidas. Y eso, si bien no arruinaba dichos juegos gracias a detalles como los atajos ocultos, sí que le agregaban un factor de frustración muy alto. Sin embargo, como eran juegos muy cortos, muy buenos también hay que decirlo, y muy centrados en desafiar al jugador, pareciese que esto no importaba mucho. Pero también llegarían juegos como La Leyenda de Zelda, que dejaban atrás la mentalidad propia de los arcade, la de niveles cortos con alta dificultad, para ofrecer una auténtica aventura duradera. Para esto, un sistema de contraseñas no bastaba, debido a que estos servían principalmente para experiencias lineales, y siendo Zelda un juego de mundo abierto, había que encontrar otro método para salvar el progreso del jugador. ¿Cuál era ese método? El sistema de guardado. No lo inventó Nintendo, ya venía existiendo en algunos juegos de PC desde hacía un tiempillo, pero la implementación del guardado de partida en Zelda fue algo obligatorio por el solo desarrollo jugable que ofrecía múltiples lugares a visitar, más allá de que la linealidad sí se hacía presente con los puzzles y las mazmorras a completar, por ejemplo. Esto empezó a cobrar fuerza, terminando por asentar su estándar con la llegada de las tarjetas de memoria en consolas de quinta generación, donde casi todo videojuego pasa a incluir esta opción por cuestiones como su duración, que eran tan longevas que habría sido ridículo exigirle al jugador pasarse cada obra en una sesión de quizás 8 horas, o incluso muchísimo más. En consolas el estándar serían puntos de control, lugares concretos en los que el juego guarda el progreso, ya sea automáticamente o preguntándole al jugador. Sin embargo, en PC ya había otro sistema de guardado que, para mal de la plataforma, era una mala implementación que seguiría arrastrando su problema incluso a algunos juegos de la actualidad. Les hablo del bendito guardado manual. Antes que cualquier otra cosa, quiero dejar en claro cómo esta herramienta mal utilizada puede entorpecer la experiencia, si no es que arruinarla. Dado que muchos videojuegos basan la experiencia que intentan brindar en el desafío, es crucial y de hecho obvio que el mismo se presente eficientemente, con todos los elementos que lo componen yendo en una misma dirección, puestos en armonía, y esto incluye al sistema de guardado. Si tenemos en cuenta que, como dije al principio del video, el sistema de guardado es una herramienta y colocamos un sistema ilimitado de guardado manual, es decir, con la posibilidad de guardar donde, cuándo y las veces que se quisiese, por lógica al jugador le estaremos dando una herramienta ilimitada. Cualquiera que haya jugado a, por ejemplo, cualquier videojuego de acción con y sin trucos, sabrá que hay una diferencia entre una experiencia y la otra, ya que en la primera las herramientas son infinitas, dándole al jugador muchísimo poder, mientras que en la segunda el jugador deberá saber administrar sus recursos y actuar ante las limitaciones, sobre todo en los casos de videojuegos como Resident Evil, en los que los recursos como la munición y las plantas curativas escasean, y por ende el jugador está forzado a darles un uso mucho mejor, racionándolos y, a su vez, valorándolos mucho más. Activar un truco como el de tener todas las armas cagaría la experiencia, porque esos zombies dejarían de ser una gran presión al no haber tanta munición inmediata como para acabar con todos, para pasar a ser un mero estorbo muy fácil de quitarse de en medio. Y dado que la experiencia Resident Evil depende a nivel mecánico de eso, la misma se vería directamente arruinada.
Bueno, lo mismo pasa con el sistema de guardado al ser otra herramienta. ¿Pero por qué? Bueno, básicamente porque poder guardar en puntos concretos y encima solo poder hacerlo cuando tenemos tinta para la máquina también contribuye a que, al igual que con las balas, haya que pensarse bien cada acción, sobre todo cuando llevamos un buen rato sin guardar la partida, con esa presión de que si perdemos, automáticamente vamos a tirar al traste todo nuestro esfuerzo desde la última vez que guardamos, y eso es parte de la experiencia del juego de Capcom, guste o no. Por supuesto, esa saga es solo un ejemplo. Hay miles que cumplen con exactamente la misma filosofía. El Tomb Raider original no tenía guardado manual ilimitado, sino que, por el contrario, lo limitaba a la presencia de estas gemas en puntos concretos de cada nivel, lo cual lograba que, de entre gema y gema, el jugador estuviese avanzando con el permanente riesgo de perder todo el progreso, lo cual conllevaba a una presión constante, al igual que en el ejemplo que di de Resident Evil. El problema es que, particularmente en esta época, o quizás antes, nació un caprichito por parte de los jugadores de PC, el cual básicamente consistía en que los videojuegos de PC debían poseer sí o sí la opción de guardar cuando uno quisiese, y ese fue el resultado en muchísimos casos, con las versiones de Windows de los Tomb Raider 1 y 3 diferenciándose de las de consola en varias cosas, sí, pero en el sistema de guardado, que es lo que le compete a este video. Esto se nota sobre todo en el 3, donde en PlayStation estos cristales son coleccionables y determinan la cantidad de veces que el jugador podrá guardar la partida, mientras que en la versión de PC dichos cristales se convierten en salud instantánea para Lara, y las opciones de guardar donde se quiera y cuando se quiera son ilimitadas, facilitando muchísimo la tarea de avanzar en este aspecto, sobre todo cuando se trata de enfrentarse a enemigos resistentes, como jefes, así como superar trampas e incluso usar el ensayo y error para reintentar cualquier paso falso. Hay muchísimos más ejemplos para abarcar esto, y sin ir más lejos, este caprichito pecero se hacía notar bastante incluso en los críticos de videojuego en aquella época. Para darles un ejemplo, Medistation tiene una reseña de Omicron de Nomad Soul, el primer videojuego de David Cage, en la cual su escritor se queja de que el videojuego en cuestión no tiene un guardado rápido en la versión de PC, alegando únicamente que la presencia de dicho sistema se justifica según la plataforma, en lugar de la clase de videojuego que es. Lo entiendo como algo de la época, pero incluso ahí resultaba dañino, sobre todo porque fue una mentalidad que siguió durante varios años, y sin ir más lejos, no me extrañaría ver ese reclamo en algún rincón de internet al día de hoy. Siguiendo con Omicron, no, guardar en puntos concretos no es un problema. De hecho, convierte al sistema de guardado en una herramienta con limitaciones de modo que el jugador no abuse de ella, lo cual refleja que esta queja de la época partía de una falta de entendimiento sobre lo que estoy tratando en este video. Básicamente que la finalidad del sistema de guardado es ser conexo con la experiencia que se intenta ofrecer en la obra, y no algo que depende de si lo estás jugando en una computadora personal o en la consola de turno. Bueno, no quiero redundar demasiado, pero hay ejemplos como la saga Half-Life, sobre todo el 2, que nunca están de sobra. En esta etapa concreta del juego, el objetivo es cubrir a Alex mientras hackea la puerta de seguridad por la cual planeamos escapar, mientras que enemigos vienen por ambos lados. Si me matan, tengo que empezar desde el comienzo de la batalla, ¿no? No. Puedo retomar desde la última ocasión en que guardé, lo que hace a la batalla muchísimo más fácil, y a su vez hace que yo, como jugador, valore muchísimo menos mis movimientos al poder guardar, pegar un tiro con la ballesta y, en caso de haber errado, cargar para volver en el tiempo tan solo unos segundos antes de haber desperdiciado ese disparo, reduciendo a nada el riesgo al error. En otras palabras, justo lo contrario a lo que el juego busca en esa situación, que es la de ponerme en un aprieto del cual solo saldré con mi habilidad a la hora de interpretar a Gordon Freeman, o al menos así debería, porque con el todopoderoso F5 este conflicto deja de ser tal. ¿Se imaginan si la saga Souls de Miyazaki tuviese esta opción? Ahí las posibilidades de retomar tras un fallo se enlazan directamente con la trama, ya que al ser un no muerto puedo volver a intentarlo, pero perdiendo recursos por el camino en caso de reiterar en mis fallos. Si este juego me permitiese guardar cuando quisiese, prácticamente ningún jefe y ni siquiera un enemigo medianamente peligroso sería imponente, y por lo tanto la experiencia se suavizaría mucho al punto de perder su toque. ¿Y qué me dicen de los videojuegos retro? Castlevania 3 es muy difícil, ¿eh? Desde luego, es increíblemente desafiante. Pero ¿qué tanto mantendría ese desafío si yo usase las opciones de guardado manual que trae el emulador? Es una pregunta retórica porque, obviamente, dicho juego pasaría a ser un trámite en el que el sistema de guardado convertiría a un limitado guerrero en un dios imparable.
También en ciertos videojuegos puede entorpecer la administración de otros recursos limitados, como ya expliqué hace 2 años en mi video del Deus Ex original, y este problema se extiende a muchas otras obras del estilo. Mark Brown tiene un video en el que habla bien de Far Cry 2 en comparación con el 3 y el 4, y si bien los argumentos que da no son con los que concuerdo del todo, sobre todo a la hora de decir que Far Cry 2 es mejor que los posteriores, cosa que no puedo aceptar gracias a Far Cry 3, su video sí que me resulta interesante gracias a un detalle que menciona, en el que explica cómo las versiones de consola de este juego aumentan la tensión de sus batallas en comparación con la versión de PC, y todo gracias a un detalle muy simple: solo se puede guardar en los pisos francos. Esto no salva el juego, pero sí que enriquece sus conflictos bélicos al mantener el factor riesgo, y es algo a valorar. Pero ¿cómo olvidarme de Heavy Rain? Esta obra directamente usa el sistema de guardado como herramienta para presionar al jugador, ya que cada momento crucial viene inmediatamente acompañado de un guardado automático que hace que la cagada de uno sea irreversible, forzándolo a lidiar con las consecuencias que podría haber evitado si tan solo hubiese tenido la habilidad en el momento requerido. Es un diseño inteligentísimo porque de otro modo el jugador podría cargar la partida e intentarlo de nuevo, viajando hacia atrás en el tiempo, y por lo tanto ese componente de riesgo a perder cosas importantes, lo cual en casos extremos llega a incluir la vida de algún que otro personaje, desaparecería, y consigo parte crucial de la chispa que caracteriza a la obra. Entender este elemento y cómo el sistema de guardado contribuye a que el mismo se ejecute eficientemente es importante para desarrollar bien las experiencias en las que una decisión puede tener mucho peso, y eso es algo que Telltale entendió perfectamente, al menos a la hora de desarrollar el primer The Walking Dead, donde la historia se ramifica poco y nada, es verdad, pero sin dejar a un lado ese componente que define el cómo conduciremos a Lee por esta experiencia decadente que vive, en la que no solo tiene que lidiar permanentemente con una niña de 8 años, sino con todo un grupo con el cual le es imposible volver el tiempo atrás para enmendar un error tan simple como una mala elección de palabras. Ahora, ¿todo esto significa que el guardado manual es una porquería digna de extinguirse? No, desde luego que no. Guardar cuando uno quiera es perjudicial cuando dicho sistema se entromete en lo que el juego intenta transmitir. Si quiere ponerme en un aprieto del cual puedo salir mucho más fácilmente guardando cuando quiera, dicho sistema será perjudicial. Sí, pero si por el contrario dicho contexto no se ve perjudicado por ese sistema, ¿para qué evitarlo? Una aventura gráfica clásica como las de LucasArts necesita de este método para determinar cuándo el jugador quiere parar, y su incapacidad de joder la experiencia se refleja simplemente al notar que nada de la misma se facilita al abrir este menú una y otra vez. Porque no, los puzzles siguen estando ahí, los desafíos de Loom, Monkey Island, Grim Fandango y compañía siguen estando ahí, y casi ningún otro elemento se ve entorpecido, aunque sí, reconozco que hay excepciones que se podrían solucionar no permitiéndole al jugador guardar ahí. Pero bueno. Hitman en sus mejores épocas permitía guardar cuando y donde el jugador quisiese, pero en una cantidad limitada de veces por misión, logrando que él mismo, al igual que con otros ejemplos, se viese obligado a administrar cada opción restante para guardar. Es el mejor sistema para esta clase de experiencias, en la que mayoritariamente nos ofrecen niveles con múltiples vías y posibilidades para cumplir nuestro objetivo, por lo que poder guardar pocas veces por misión, pero libremente, nos permite determinar a nosotros mismos dónde colocaremos los puntos seguros en espacio y tiempo. Y ya para el jugador que quiera pasarse todo de una sin guardar, tiene el modo de dificultad alto. También hay obras que guardan directamente cuando el jugador se retira, como las de Jonathan Blow, que al basarse en puzzles y en las pistas que da el escenario, sobre todo con The Witness, el modo de guardar que más le conviene es ese, ya que es cómodo y no jode las intenciones del juego, aparte de lograr que el jugador ni siquiera tenga que preocuparse por eso. De un modo u otro, el sistema de guardado es una herramienta crucial para determinar cosas como el modo en que el jugador se va a desenvolver entre sesión y sesión de juego, y es una herramienta que debe utilizarse siempre en el punto correcto, porque su mala aplicación puede entorpecer la experiencia para un lado o para el otro, haciéndolo más difícil de lo pensado o, como en la mayoría de los ejemplos que expuse, más fácil. Y en obras que se basan en el desafío con riesgo al fracaso, eso es un pecado. No podemos valorar su funcionalidad usando como medidor la plataforma para la que salió la obra, sino la clase de experiencia que intenta hacernos vivir, porque es ahí donde quedará en evidencia su verdadera utilidad. En fin, eso es todo. Muchas gracias.